Pasamos a estudiar la última gran familia de ecuaciones que podremos resolver de manera exacta, que son las ecuaciones lineales, que son de gran interés tanto en ciencia como en ingeniería. Las ecuaciones lineales son aquellas que se podían expresar como un polinomio de grado 1 en la variable x y sus derivadas. En este caso, como nos circunscribimos a ecuaciones de orden 1, podremos despejar la pendiente, la primera derivada, y la tendremos entonces expresada como suma de la variable x por un coeficiente, una función que va a depender de la variable t, más otro término que solamente podrá depender de la variable t. A este término lo llamaremos término de fuerza, término independiente o término inhomogéneo. En el caso de que este término sea cero, las ecuaciones se llaman lineales homogéneas. Y si no es cero, que es lo usual, pues se llamarán ecuaciones lineales inhomogéneas. Una propiedad importantísima de las ecuaciones lineales es la que vemos a continuación. Si tenemos dos soluciones x1 y x2 de la ecuación lineal, su diferencia, que vamos a llamar xh, es solución de la ecuación lineal pero homogénea, es decir, sin término de fuerza. Y esto es muy sencillo de comprobar. Vamos a comprobar si realmente xh satisface la ecuación lineal pero sin término de fuerza. La derivada de ese xh pues será la derivada de la diferencia. Como a su vez x1 y x2 son soluciones de la ecuación lineal, pues sustituimos en la ecuación lineal. x'1 será x1 más f y algo parecido sucederá con x'2. Vemos que precisamente el término de fuerza es el que se cancela en esta expresión y sacando factor común al coeficiente a obtenemos simplemente la solución diferencia x1 menos x2, con lo cual realmente comprobamos la igualdad que andábamos buscando. Por tanto, la diferencia de soluciones de la ecuación lineal inhomogénea nos proporciona una solución de la ecuación lineal homogénea. Esto es muy útil para generar soluciones, porque podemos partir de una solución x1, añadirle soluciones de la homogénea para obtener nuevas soluciones de la inhomogénea. Esto es lo que se conoce como principio de superposición lineal, que nos permite descomponer la solución general de la ecuación lineal en dos términos. Una solución de la ecuación lineal inhomogénea, una solución concreta que llamaremos solución particular, y como añadiéndole soluciones de la ecuación lineal homogénea obtenemos nuevas soluciones, por lo tanto, si añadimos la solución general de la ecuación homogénea, es decir, sin término de fuerza, tendremos ya aquí una constante y lo que tenemos aquí entonces será la solución general de la ecuación lineal completa. Fijémonos en que hemos conseguido reducir el problema a dos problemas más sencillos. En vez de resolver la ecuación lineal inhomogénea, resolveremos la ecuación homogénea y solo tendremos que obtener una, pero ya solamente una solución de la ecuación inhomogénea. Otro principio de superposición lineal, que es también interesante para resolver problemas, es el siguiente. Si x1 es solución de una ecuación lineal y x2 es solución de otra ecuación lineal con otra fuerza, pero mismo coeficiente a, entonces la suma de x1 más x2 es solución de una ecuación lineal en la que el término de fuerza es la suma de las fuerzas de los términos anteriores. Esto es muy útil ya que nos permite reducir un problema complicado a dos problemas más sencillos. Estas propiedades, aunque aquí están detalladas para ecuaciones de orden 1, valen para cualquier otra ecuación lineal de orden superior a la unidad o incluso para sistemas como veremos más adelante. Una cuestión importante es saber cuándo los problemas de variables iniciales tienen solución y tienen solución única. Si echamos un vistazo a la forma de la pendiente, vemos que es un monomio de la variable x, que es de clase c infinito, y luego nos aparecen dos funciones de la variable independiente t. Por lo tanto, para que este término sea continuo, necesitaremos que f y a sean continuos. Y lo mismo sucede al derivar con respecto a x. Al derivar con respecto a x nos quedamos con el término at, que también tendrá que ser continuo.
Por tanto, los problemas de valores iniciales tendrán solución única si las dos funciones que aparecen en la ecuación, tanto a como f, son continuas. Es algo que exigiremos en lo sucesivo. Volvemos al asunto de la solución general de las ecuaciones lineales de orden 1. Acabamos de ver que se pueden descomponer en suma de la solución general de la ecuación homogénea más una solución concreta, una solución particular de la ecuación inhomogénea. Es decir, aquí tenemos infinitas soluciones de la ecuación homogénea y tan solo una solución de la ecuación inhomogénea. Comenzamos con la ecuación homogénea. La ecuación homogénea, es decir, sin término de fuerza, es claramente separable, ya que podemos pasar la x a la izquierda dividiendo. Y esta ecuación, al ser separable, ya la sabemos resolver por integración de ambos lados del igual. Aquí, una vez que conozcamos el coeficiente a, podremos realizar esta integral, pero esta ya la podemos realizar, que ya sabemos que es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Podemos despejar la x exponenciando esta expresión para que se nos vaya el logaritmo y obtenemos el valor absoluto de xh y la exponencial de la suma se nos convierte en el producto de las exponenciales. Podemos eliminar el signo menos introduciéndolo en el lado de la derecha y ya tenemos entonces la solución general. La solución general será esta expresión con la constante c, que es la que hemos denominado como más menos exponencial de k, simplemente para que esta expresión sea más sencilla. Y aquí entonces tendremos la solución general de la ecuación lineal homogénea. Si le añadimos, como hemos visto, una solución concreta, una solución particular de la ecuación lineal homogénea, habremos obtenido la solución general de la ecuación lineal completa. La pregunta entonces que nos queda es cómo obtenemos una solución particular de la ecuación inhomogénea. Fijémonos, que es la parte importante, que inicialmente teníamos que encontrar infinitas soluciones de la ecuación lineal y ahora solo tenemos que encontrar una concreta, lo cual supone una simplificación bastante grande del problema. Bien, vamos a ver cómo obtener soluciones particulares de la ecuación lineal completa, la ecuación lineal inhomogénea. Podemos hacer como en vídeos anteriores, buscar soluciones sencillas, constantes, lineales, pero ya sabemos que nadie nos garantiza que estas soluciones vayan a existir. En el caso en el que el coeficiente a es constante, podemos utilizar el método de cocientes determinados que veremos más adelante. Lo veremos más adelante porque es demasiado concreto. Como método general, podemos utilizar el método de variación de constantes o también conocido como método de Lagrange. Como su nombre indica, el método de variación de constantes consiste en partir de la solución general de la ecuación homogénea y permitir que las constantes cobren vida, es decir, que las constantes varíen. En vez de tener una constante c, vamos a tener una función c de t. Y al buscar soluciones de este estilo, lo que tendremos que hacer es sustituir en la ecuación para encontrar cuánto vale c de t, la función c de t. Bien, la ecuación lineal es esta. Sustituimos xp. El lado de la derecha es fácil, simplemente es a por la expresión que tenemos más el término de fuerza. Y en el lado de la izquierda tenemos la derivada de un producto. Entonces la derivada de c de t será c' por el otro término más c por la derivada de esta exponencial. La derivada de esta exponencial pues será la propia exponencial por la derivada del exponente, que es la propia función a, porque la derivada de una integral se cancelan entre sí. Vemos que hay términos repetidos que se cancelan, con lo cual podemos concluir que c' por esta exponencial es el término de fuerza. De aquí, pasando la exponencial al otro miembro, podemos sacar el valor de la derivada de la función c y con una simple integración de esta función podemos sacar ese valor de la función c. Con lo cual, combinado con esto, ya tenemos la solución particular, la exponencial que tenemos antes por la función c de t, que es esta integral. Como veis, es una expresión complicada, pero al menos ya es una fórmula para obtener las soluciones. Juntando ambos términos, tenemos que la solución general de una ecuación lineal
es la solución general que hemos estudiado de la ecuación lineal homogénea más una solución particular de la ecuación lineal inhomogénea. Como veis, hay que realizar bastantes integrales, pero por lo menos es una fórmula que podemos aplicar directamente. Sin embargo, nosotros en muchos ejemplos, salvo que nos aparezcan explícitamente exponenciales, vamos a utilizar el método de variación de constantes directamente en vez de utilizar esta fórmula. Aunque ya digo que es una cuestión de gustos utilizar uno u otro. Antes de pasar a hacer un ejemplo, vamos a repasar lo que hemos visto. Las ecuaciones lineales de orden 1 son de esta manera: la x por una función de la variable t más un término independiente, que es una función solo de t. Si el término independiente es 0, las ecuaciones se llaman homogéneas, y si no, son inhomogéneas. Hemos visto que la solución general se puede descomponer en solución general de la ecuación homogénea más una solución particular concreta de la ecuación inhomogénea. Hemos visto que los problemas de valores iniciales tienen solución única garantizada si a y f son funciones continuas, y os planteo un ejercicio de ecuación lineal, que es resolver y estudiar la extensividad de soluciones de esta ecuación y aplicarlo al caso que tenéis a continuación.